Ahora sí. Listo. Si alguien va a chatear o algo, porfa, Dani o el que quiera ayudarme con lo que dice ahí, porque no voy a poder ver el chat, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en farmacología? ¿O qué espero que podamos ver dentro del contenido de este curso? Pues la historia de la farmacología, que la vamos a ver hoy. Eh, Voy a hablarles de normatividad, como se los mencioné hace un rato, que me parece importante. Quizás vamos a hacer un taller en clase o mañana mismo, si nos rinde, sobre esto de normatividad o un quiz. Es sencillo, pero quiero que tengan esos conocimientos que son fundamentales para ustedes. Introducción a la farmacología, esos conceptos básicos de farmacología, los principales grupos de fármacos o farmacológicos, el uso racional del medicamento, los fármacos que nos van a ser analgésicos, anestésicos, los fármacos que vamos a poder eh, administrar en tejido blando o que van a actuar en el tejido blando, en el aparato digestivo, los fármacos que van a actuar en el aparato respiratorio, los fármacos para el sistema urinario, el sistema reproductor, los antiinfecciosos o antibióticos, principalmente. Y espero poder hacer talleres de estas cosas o de estos contenidos que vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Ok? Las notas, como se lo dije, estas van a ser en los tres parciales, en la clase 6, en la 13 y en la 19 les voy a hacer parciales sobre lo que hemos Qué pena, visto hasta ese momento. qué Dime. pena, qué pena interrumpirte. Es que Juanita está intentando entrar a la clase y no puede porque se le salió. Ok, O sea, que la gente- no te afanes, interrumpe, así no hay problema. Listo, ya le di la entrada nuevamente. ¿Listo? Entonces, muchachos, en la clase 6 parcial de lo que hemos visto hasta esa clase. En la clase 13 de lo que hemos visto desde la clase 6 a la 13. Y en la clase 9 vamos a ver, o les voy a hacer un parcial de todo lo que hemos visto en clase. ¿Ok? Los casos clínicos, pues voy a procurar hacer más de dos entonces, de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Y estos van a valer el 50% también. Casos clínicos, 50%, parciales 50%. Pregunto, ¿ustedes tienen grupos de trabajo para hacer los talleres, los casos clínicos, verdad? O pues los talleres en clase. Sí, profe, pues se estaban manejando unos grupos, yo Sí, tengo la señor. lista de los grupos, pero Sí, entonces ahí se presentaron algunos cambios, sí, entonces no sé, digamos, me escriban, como siempre lo hemos hecho en todas las materias, que me escriban, digamos, si el grupo sigue así o si se presentaron algunos cambios. Hay grupos, hay como tres grupos que tienen tres integrantes y el que más tiene 7 integrantes. Y son sí. en total como 13 grupos, Ok. más o Bueno, menos. bueno, ahí ustedes van a cuadrar ahora. Cuando quieran cuadrar esos grupos, pues la idea es que no sean, que sean equitativos, ¿no? Un grupo de 7 y otro de 2 o de 3, pues no vale la pena. Pero pues que estén a ¿No? gusto ustedes con las personas que van a trabajar. No quiero que se vayan a presentar después malentendidos que este sí trabajó, que este no trabajó. Igual van a hacer trabajos en clase. ¿Listo? Pero pues, digamos, se puede mínimo de 3, máximo de 5. ¿Sí? Sí, sí, como quieran. Está bien, por mí no hay problema. Por supuesto que háganlo ustedes como se sientan cómodos en trabajar y háganlo así mínimo de 3, máximo de 5, estoy de acuerdo. Bien, Dani. ¿Listo? Listo, profe. No necesito que me... Entonces ya Dime. me escriben, no, que ya saben que escriben, ya sea interno o en el grupo, escriben grupo 2 sí, grupo 3 se queda así, como siempre han hecho. O a los que se retiraron, pues que por favor me escriban, se retiraron. Eso ya lo cuadran ustedes y pues no necesito que me envíen los grupos porque ya más adelante les voy a decir cómo tienen que enviar los
los trabajos en grupo para saber quiénes son, ¿vale? Los puntos de... Igual yo ahí tengo el skill de los grupos, por si Vale, lo necesitan. ok. Los puntos de participación en clase, ya les dije cómo lo vamos a manejar. Dani y Santi me están ayudando con eso, ¿vale? Entonces, ¿qué entienden ustedes, muchachos, por farmacología? Lo que se les venga a la cabeza. Medicamentos. Y son medicamentos que en sí ayudan a controlar el dolor o alguna patología que se esté presentando en el animal. Sí, bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Buenas noches, profe, con Wendy. Hola, bueno. Creería que, digamos, podría ser también lo que estudia como las propiedades, las composiciones de de los diferentes medicamentos y la Sí, acción terapéutica que pueda tener este medicamento frente al paciente. sí, súper. Muy bien. Muy bien, todo lo que ustedes han dicho tiene que ver, está bien, todo tiene una correlación. Em, Quiero que tengan un concepto siempre metido en la cabeza. El nivel de riesgo para cualquier situación nunca va a ser cero. ¿A qué me refiero? A que lo vieron ustedes en las materias pasadas con primeros auxilios y clínicas, y siempre va a haber la probabilidad y la posibilidad em, que se vaya a presentar un riesgo. Al igual va a pasar en farmacología, ¿sí? La farmacología constituye uno de esos componentes básicos de la medicina, ¿sí? Y es la ciencia que estudia los fármacos, la medicina, el principio activo, perdón. Esto es todo aquel agente químico que causa un efecto medible, deseable o indeseable sobre un individuo, ¿sí? Medible. ¿Cómo podemos medir el efecto que causa un fármaco en un paciente? Con la recuperación, ¿verdad? Y es lo que nosotros deseable. Indeseable es si tiene un efecto adverso que pueda, o un efecto secundario que pueda influir eh, negativamente sobre ese paciente. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Ok. Entonces, el empleo de los medicamentos es lo que nosotros vamos a entrar a ver cómo es necesario en nuestros pacientes o en sus pacientes. La historia de la farmacología pues viene desde la antigüedad y se conocen como esas sustancias o esos recursos que la gente utilizaba para lograr mitigar el dolor o quitar una enfermedad en un individuo, ya sea una enfermedad causada por fuerzas sobrenaturales, y se creía que los medicamentos tenían esos poderes mágicos eh, para lograr ese fin. No eran medicamentos como nosotros los conocemos hoy por hoy, ¿sí? Que tienen un principio activo, procesado químicamente, y que van a actuar sobre un órgano específico o algún grupo de órganos específicos, sino que ustedes lo saben, eh, pues recurrían a todo lo natural. ¿M? Entonces, fíjense que ahí vamos a ver ahorita algo que les puede em, ampliar ese conocimiento. Los primeros datos escritos se han encontrado en Egipto aproximadamente desde el 1600 a.C. en el papiro de Smith y el papiro de Evers, y a la vez la medicina se desarrollaba en China e India ya en el 550 a.C. Ya empezaban a usarse vacunas, entre comillas, ¿sí? Em, Fíjense algo que es básico que ustedes lo sepan, y es esto.
en la Grecia clásica, Hipócrates, sobre el siglo IV antes de Cristo, y Galeno, sobre el siglo II después de Cristo, empezaron a sistematizar la información que ya había sobre eh, esas medicinas o esas preparaciones medicinales, porque eran preparaciones medicinales a base de principios naturales, ¿sí? Y ahí, después de esto, pues se va a desligar esa concepción religiosa de la farmacología y la fisiopatología, ¿sí? Donde decían que la enfermedad es el desequilibrio entre los 4 humores corporales: la sangre, las flemas, la bilis amarilla y la bilis negra. Ojo con eso, ¿vale? ¿Ustedes conocen qué es la bomba de sodio y potasio, muchachos? No, señor. ¿Nunca han escuchado algo sobre la bomba de sodio y potasio? No, señor. Listo. Señora, ¿alguien sí o no? Pues yo más o menos tengo conocimiento de eso un poquito, Cuéntame. que si no estoy mal es cuando, digamos, está, digamos, está el sodio y pues el potasio obviamente, pero si no estoy mal creo que es que por cada una de potasio o de sodio que sale entra una o dos de sodio, o algo así si no estoy mal. Ok, vale. Quiero que sepan, muchachos, que esto es muy básico que ustedes lo conozcan, ¿sí? La bomba de sodio y potasio es el proceso de desplazamiento de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular. Y esto es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis del ATP para proporcionar la energía necesaria en el sistema, en el cuerpo de un individuo. ¿Ok? ¿Es claro? Qué pena, profe, ¿lo puede repetir para anotarlo? Ok, eso es una enzima, ¿no? La bomba de sodio y potasio, pues es un proceso del desplazamiento de iones de sodio y potasio. ¿Sí? A través de la membrana celular, y esto es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis de ATP para proporcionar la energía necesaria. Es decir, eh, es fundamental que esa, ese balance, perdón, o que se tenga balanceada la bomba de sodio y potasio, dado que eso es lo que nos va a proporcionar que la energía se mantenga dentro del individuo, ¿verdad? Y que el funcionamiento de todos los sistemas dentro del cuerpo pues esté funcionando de una manera balanceada, ¿sí? Es ese equilibrio en la regulación de todos los sistemas que nosotros o que pues todos los seres eh, vivos tenemos para que el funcionamiento de las células sea de una manera adecuada. ¿Listo? ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Ok. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante, sé que más adelante en el transcurso o en el desarrollo del curso se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando hoy. ¿Listo? Entonces, fíjense la historia de la farmacología, cómo lo venían eh, aplicando desde hace mucho tiempo y fíjense cómo se va o cómo se ha ido desarrollando poco a poco. ¿Vale? Los persas, que eran los herederos de esas ideas griegas, transmitieron a los árabes y estos introdujeron la alquimia en Europa,
¿Saben ustedes qué era la alquimia? Eso lo vieron, me imagino que en el colegio. Sí, señor. ¿Viste qué es alquimia? Cuéntamelo. Según lo que me acuerdo, la alquimia era buscar como la perfección de los elementos. Entonces, de la alquimia se deriva la química. Sí, súper. Muy bien. Es eso. Perdón, ese estudio experimental, ¿no? De los fenómenos químicos que desarrollaron pues en la antigüedad, pero pues hace mucho tiempo, y tenía que ver con la transmutación de los metales. Acuérdense que después hablaban de querer convertir, perdón, los metales en oro y todas esas cosas. Pero tenía que ver con todos esos procesos eh, o ese análisis de los procesos que hacían los elementos. ¿M? Y por supuesto lo que tú dijiste ahorita fue lo que le dio el inicio a la química como tal, ¿sí? Y obviamente esto es el antepasado de la farmacología moderna, ¿vale? Ahora bien, ¿alguien ha escuchado de Paracelso? Alguien, ayúdeme porfa con el chat porque no lo puedo ver, si son tan amables. No, 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 señor. profe. Están ¿Nadie? diciendo que no, pues. Ok, gracias. Ok, No, yo tampoco. vale. Bueno, eso se los hablé yo a sus compañeros de los primeros auxilios. Y Paracelso fue como el padre de la farmacología actual. ¿M? Más adelante les voy a profundizar todo esto que les he venido hablando. Pues esto es una historia básica, estos son conceptos básicos que quiero que ustedes los tengan presentes. Pero ¿qué es esto? ¿O cuál fue ese aporte de Paracelso? Ahora, fíjense que hablaba de las funciones vitales que son esencialmente la química y el desequilibrio, que es lo que se tiene que tratar en la medicina. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando hace un momento les hablé de de la bomba de sodio y potasio, que lo que buscaba era que hubiese ese equilibrio en ese transporte de los iones y todo eso, para mantener el sodio y el potasio en el organismo y todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de un desequilibrio en el organismo, podemos hablar de un proceso de enfermedad. ¿Qué creen ustedes? Sí, claro. Profe, ¿me puedes repetir? Que no Cuando escuché. hablamos de un proceso de desequilibrio en el organismo, ¿podemos hablar de enfermedad? Sí, ¿Por qué? profe, No. Sí, profe. porque por lo menos en el caso de, de los animales, por lo menos los caballos tienen problemas en los oídos y es como el ser humano. Si nosotros tenemos un problema de audición, uno trata de perder el equilibrio. Sí. Y lo digo lo digo porque a mí me pasa eso. Yo tengo Ujú. una pérdida auditiva en el oído izquierdo y yo por lo menos, no todas las veces, pero sí me ha pasado. ¿Sí? Voy caminando y de un momento a otro como que me voy de lado y yo le comenté eso al doctor y el doctor me dijo que era por el problema del oído, que uno Ujú. perdía el equilibrio. Ujú. Entonces, yo lo asumo de que también en los animales pues puede pasar lo mismo, ¿no? Sí.
¿Y qué enfermedad te Entonces, causa? Y qué, discúlpame, espérame, vamos haciéndolo de a uno. ¿Qué enfermedad te causa esa pérdida del equilibrio? ¿Qué enfermedad me causa la pérdida de? Pues, pues a mí la pérdida de mi equilibrio, o sea, lo que me causó a mí eso es, a mí me dio meningitis cuando estaba pequeña. Sí, A raíz a eso, te dio meningitis. me dio meningitis y yo perdí mi oído izquierdo. ¿M? ¿Por qué te dio meningitis? Por una fiebre muy alta. Ujú, Entonces, no, pues la verdad nunca me he puesto a estudiar esa enfermedad, sí. pero eso fue lo que hizo que causó de que yo perdiera pues una parte de, pues del cuerpo de uno, porque pues de todas maneras el oído es muy importante. Uno dice, no, pues que yo para qué necesito los dos, no crea, uno necesita los dos oídos. O sea que tienes síndrome vertiginoso. Ujú, sí, Ok. señor, Sufres de síndrome vertiginoso. sí, señor. Ok. Ok, muchachos, algo que quizás es muy común en mí y quiero que lo tengan presente por si se enredan. Muchas veces yo hablo o trato de hablar fisiológicamente o trato de explicarles fisiológicamente lo que puede estar pasando dentro de un paciente. ¿M? Eso lo dice mucho con primeros auxilios. Y de pronto por eso me pueden estar escuchando cosas. Si no entienden, porfa me dicen que yo les vuelvo a decir con mucho gusto, ¿vale? Por eso les vale. dije ahorita el ejemplo. ¿Me recuerdas tu nombre? Eileen, creo que te llamas. Meilin, Maylin. Eliana. Ok, Eliana. Sí, Entonces, puedo decir Eliana más fácil. sí, discúlpeme si no me les aprendo el nombre fácilmente, pero No, bueno, tranquilo, profe. es así. Eliana, sí, seguramente. ¿Cuánto tiempo tuviste fiebre sin tratar y te dio meningitis? Pues yo tenía un año. Yo Mm, estaba muy pequeña, pero según lo que me dice mi mamá, la fiebre mía fue más de 40. sí, Entonces, prácticamente cuando me llevaron al médico, eh, pues, pues allá me imagino pues que los doctores hicieron todo lo que pusieron. Igual yo duré más o menos como un mes en coma. sí. Yo no, o sea, los doctores le decían a mi mamá que pues si yo vivía era ya un milagro porque pues hay muchas personas que se mueren de eso y si no se mueren, quedan con problemas. Gracias, pues yo digo que gracias a Dios yo perdí mi oído. Hay personas que quedan bobas, con problemas, ¿sí? Lo que pasa es que las Eh, secuelas neurológicas o neuronales eh, por una meningitis son severas, ¿no? Son muy Ujú, fuertes. Y lo que sí, tú dices es cierto. Mm, coloquialmente, pues se puede decir gracias a Dios. No, pues coloquialmente no, gracias a Dios estás ahí. Porque si una sí. meningitis es un compromiso muy, muy fuerte para el organismo. Y segundo, pues, Pero, y si profe, coloquialmente la pero yo sacaste digo barata. una cosa, Dime. pero yo le digo una cosa, lo más, lo que yo digo, lo más chistoso es que a mí, o sea, cuando yo ya volví otra vez bien y que me llamaron para la casa y todo, yo seguí mi infancia así Ujú, y mi papá y mi mamá no supieron eso. Yo me vine a dar cuenta, o sea, ellos sí veían que yo tenía problemas en el colegio, ¿sí? sí, De pronto en mi infancia porque no escuchaba bien y todo eso, pero pues en ese tiempo yo creo que la medicina no era tan avanzada como está hoy en día. ujú, Y yo me vine a dar cuenta de mi pérdida de oído fue porque a mí me mandaron, yo entré a trabajar a una empresa y me mandaron pues a los exámenes que le hacen a uno para poder ingresar y sí. ahí fue donde yo me di cuenta de que tenía pérdida de oído. De hecho, pues yo nunca lo supe porque pues yo sí veía cuando me montaban el Transmilenio que las personas se cambiaban el celular de oído a oído y yo hacía lo mismo y yo decía, pero por este lado escucho y por este no. Antes de que me hicieran ese examen, ¿sí? Ujú. Pero la verdad yo nunca le puse cuidado a eso y cuando yo fui al médico fue que me dijeron, pero es que usted no escucha por ese oído, ¿usted cómo hace?
Me dijo, usted no tiene problemas de vértigo, usted no siente que a veces cuando está caminando se va como de lado de un momento a otro. Le dije, sí, claro, eso a mí me pasa. Me Sí. dijo, es por la pérdida de oído. Y yo le digo, yo no sabía, la verdad, yo no sabía. No, pues ese día me sentía hasta como mal porque pues yo sí decía que a mí me rechazaban de varios trabajos, pero nunca me decían el por qué, ¿sí? Ujú, Entonces me dijeron que era por eso, por la pérdida de oído y pues claro. las personas, las empresas hoy en día pues tratan de contratar a la persona que está al 100% bien para evitar los más adelante problemas de incapacidades, de una pensión, bueno, sí, de que lo pensionen por problemas de salud. Sí. Ok. Pero sí, la consecuencia de la meningitis con el tiempo, pues obviamente es ese síndrome vertiginoso. Y Sí, es pues, eso. puedes tener más, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, no ha pasado No, nada. hasta el No sé si momento alguien nada más más. quiera decir algo más. Profe, pues no sé, yo diría que como tal, un desequilibrio en esa parte no tiene que hablar siempre de enfermedad, porque hay otras, como otros, eh, como otros aspectos que te pueden producir un desequilibrio, eh, como en las funciones vitales del cuerpo. No simplemente tiene que ser una enfermedad, puede ser una intoxicación, puede ser una deshidratación. Ujú. Entonces, ya yo que no tiene que ver, o bueno, sí tiene que ver con la enfermedad, pero no es prácticamente solo de la enfermedad, porque también puede haber otros aspectos adversos a una enfermedad. Eso Oh, está bien. Eso está bien. Y fíjense que con los dos aportes que ustedes han hecho, cambia un poquito el concepto, ¿verdad? ¿Si se dan cuenta? Sí, sí, señor. Las dos son válidas, por supuesto. Tú tuviste una enfermedad, ¿m? O bueno, Sí. o tuviste una patología que fue un cambio fisiológico en tu organismo, causado por seguramente una infección severa eh, o aguda y te elevó la fiebre, que seguramente no estoy, o espero equivocarme, no fue tratada a tiempo por algún término de tiempo eh, no tan largo, pero pues sí no fue de horas. Y la consecuencia de eso, pues fue primero el coma al que, Sí, pues yo por lo menos pues yo le digo eso porque pues eso fue lo que me dijo mi mamá, porque pues tenía un año y pues uno de un año no se acuerda, yo creo que no hay nadie que se acuerde cuando tenga un año qué es lo que le pasó, sí, pero eso fue lo que me dijo ella, pero que la fiebre fue muy alta. sí. una pregunta, la meningitis, o sea, no digamos por la fiebre alta, sino la fiebre alta es una consecuencia de la meningitis. O sea, digamos, la meningitis no es una bacteria o estoy mal. No sé, eso es mi duda, como que no es una bacteria que produce inflamación en las meninges. Es que puede haber una meningitis bacteriana, puede haber una meningitis viral, ¿m? Pero la causa más común de una meningitis, pues son infecciones virales, ¿no? Pero puede ser bacteriana también. Eh, pero pues seguramente la infección que tuviste, bueno, no sé qué por qué haya sido, ¿no? ¿Nunca te dijeron o nunca les dijeron a tus papás cuál fue la causa de la meningitis? Porque esa meningitis, lo que les estoy diciendo, o sea, tiene que ser, es muy severa. Eh, y es eso, es, si fue un virus, ustedes saben que un virus
eh, bueno, depende del virus y la clasificación del virus, eh, pues va a ser o se va a manifestar de manera, tiene que haber un periodo de incubación, perdón, para que ese virus empiece a manifestarse con la sintomatología en el individuo, ¿verdad? Eso saben que es así, ¿cierto? Mm. Igual con las bacterias, pero la fiebre seguramente fue el mecanismo de reacción del organismo que causó o que trató de eliminar o de combatir eh, ese agente que entró en el organismo de Eliana, ¿verdad? Sí, señor. Yo ahorita más tardecito cuando termine la clase le voy a preguntar bien a mi mamá y mañana le cuento el fin por qué fue. Sí, porque la verdad no sé con qué fin. Pues tengo entendido pues ahorita en lo que estamos viendo ahorita de veterinaria de que pues las fiebres son de infecciones. Claro, Entonces de pronto era que yo tenía alguna infección, pero ¿de la dónde? fiebre No es, tengo ni la idea. fiebre es una reacción fisiológica de todos los organismos para tratar de contrarrestar la infección causada por cualquier patógeno, que sea viral o bacterial, Sí, señor. ¿sí? Y es eso, pero Ujú. simplemente cuando muchas veces la fiebre no se trata, la fiebre o las recomendaciones en las fiebres, no sé si ustedes lo han visto, pues no es tratar de quitarla de una, sino manejarla, porque es un mecanismo de defensa del organismo como tal, ¿sí? Por Sí. eso no es tan adecuado tratar con fármacos una fiebre cuando no sabemos la causa que lo está provocando. ¿Mm? Sí. Y muchas veces cuando nosotros le ponemos un fármaco al organismo para combatir la fiebre sin combatir, qué sé yo, ¿qué se les ocurre una causa de fiebre ahorita? Y lo trabajamos. ¿Una infección? Una infección, ¿por qué? O una infección puede causar, que produce fiebre, puede ser también una infección en los riñones. ¿Pero por qué? ¿Qué agente puede causar la infección? Una bacteria. ¿Mm? Sí. Sí. Y la Entonces, fiebre es la respuesta inmunológica a esa bacteria. exacto. Entonces, imagínense que entró una bacteria al organismo, ¿verdad? Entonces, esa bacteria eh, se alojó o tiene un priapismo, pues, por alojarse en los pulmones. ¿Mm? Y eh, obviamente vamos a tener dificultad respiratoria, eh, tos, secreción, puede ser una secreción purulenta, un moco verde, un moco normal, qué sé yo, como ustedes se lo quieran imaginar en este momento. Y nos causó fiebre, ¿verdad? Y le dieron ahorita un medicamento para la fiebre eh, que quizás no actuó de la manera correcta en los pulmones, sino que se fue a alojar o actúa preferiblemente, qué sé yo, en el estómago, ¿sí? Puedo estar diciéndoles Sí. cosas que no sé, ustedes son los que me pueden decir si me estoy equivocando o no. Sin embargo, ese fármaco que le pusimos actuó por un momentico, le bajó un poquito la fiebre, eh, pero en el tiempo, la dosis que le pusimos a nuestro paciente y el tiempo de acción de ese fármaco, de ese medicamento, eh, volvió a producirse fiebre. ¿Puede pasar o no puede pasar lo que les acabo de decir?
Sí, sí puede pasar porque no se está atacando como tal al mecanismo que produce la fiebre. Bien, Ahí solo está, o sea, solo se está bajando la fiebre, pero no se está atacando al mecanismo. Por exacto. eso, pues a veces cuando dicen que a uno le da fiebre, uno no sabe por qué le da, no es, o sea, si uno no la tiene muy alta, obviamente le puede producir convulsiones, pero eso no es tratar de bajar la fiebre, sino buscar qué la estaba provocando. Bien, Dani. Así es. Igual también dependiendo del tipo de bacteria puede ser más efectivo o menos efectivo. Ujú, así es. Entonces, le estamos poniendo un antibiótico a nuestro paciente, ¿sí? Y no sabemos qué antibiótico le estamos poniendo. O le estamos poniendo un antibiótico por ponerle para tratar de bajar la fiebre sin desconocer, o mejor dicho, sin conocer, perdón, cuál es la causa que está, o cuál es el agente patógeno que está causando esa fiebre. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Y eso también es malo porque el cuerpo coge resistencia al antibiótico, ¿no? Sí, así es. Muy Entonces, bien. Así es. De hecho, es uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial ahora con todos estos antibióticos que se le han venido dando a todas las personas en todo el mundo, ¿no? Ustedes saben que hay resistencia a todos estos medicamentos y pues los organismos van mutando, van cogiendo resistencia y por supuesto que ese principio activo del medicamento no va a actuar como debería actuar en ese individuo. Y por eso son los problemas ahora. Ahora los antibióticos de última generación eh, pues tienen que ser muy fuertes. Y eso hace que se produzcan otros efectos adversos en el organismo como tal. Pero bueno, Profe, y lo que pasa, perdón que lo interrumpa, y lo que pasa es que hoy en día, por lo menos, usted dice, sí, los antibióticos tienen que ser fuertes, pero hay unos antibióticos que por más fuertes que sean, el, el virus se vuelve inmune a ese mismo antibiótico. Lo digo porque a mí me ha pasado. yo tenía una pregunta respecto a eso. Tengo entendido que hay unos exámenes, digamos, cuando sabemos, digamos, la bacteria que está produciendo la infección o no está produciendo, hay unos exámenes para saber qué antibiótico no hace resistencia a esa bacteria. ¿Cómo se sí, me puede recordar cómo se llaman esos exámenes? Yo no me acuerdo. se hacen cultivos. Sí, un cultivo para saber la bacteria, pero digamos para saber digamos, qué antibiótico no hace resistencia a la bacteria, ¿hay un examen específico para eso o no? Sí, Hacia la autopista 3 cuadras. los micrófonos que cuando no estén hablando, porfa, que no dejamos escuchar. Sí, de hecho, en Estados Unidos el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha hecho varios estudios de esto, ¿no? Porque la resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más grandes que tiene la salud pública. Em, Yo no estoy muy seguro, Dani, cuál es el examen, pero déjame, yo sé que sí no lo tengo presente y no se me viene ahorita a la cabeza cuál es el examen. Déjame, yo averiguo y te cuento, y les cuento, obviamente Eh, mañana, si lo tengo ya, ¿vale? Profe, Dime. si quieres yo puedo decir algo respecto a Claro, eso. claro, claro. Lo que hacen en los laboratorios de microbiología es que en los cultivos, pues obviamente una vez se identifique la bacteria, eh, ya en lo que es medios de cultivo, lo que hay es que al prepararlo, esos medios de cultivo ya vienen con, digamos, ese antibiótico. Entonces, digamos, si la bacteria llega a crecer en ese cultivo, es porque es porque tiene resistencia al antibiótico. En Ujú. cambio,
si digamos no llega a crecer en ese cultivo es porque pues no es resistente y sí va a ser efectivo. Sí, así es. Así es. Eso es lo que le decía a los cultivos, pero creo que Dani decía otra cosa. Pues yo sé que hay uno, pero pues yo hasta donde yo sabía son cultivos, pero no sé, sí había escuchado eh, que en Estados Unidos, lo que les digo, el centro es CDC, si no estoy mal las siglas en inglés, han hecho exámenes que no son con cultivos, como una prueba rápida, por decirlo de alguna manera, pero no sé. Lo que pasó a mi hija estuvo hospitalizada y bueno, ella le hicieron el cultivo, ella en el cultivo, bueno, los 5 días que tocaba esperar para que creciera la bacteria y eso, a ella le salió que tenía Staphylococcus aureus. Sí, Entonces, después de que ya sabíamos qué bacteria era, hicieron otro examen como tal para saber qué antibiótico se le podía aplicar a ella. ¿Sí? sí, Pero entonces, eso tiene un nombre, pero en ese momento no me acuerdo porque a ella, o sea, a mí me hicieron firmar que iban a hacer ese examen, que incluso me mostraron la hojita donde aparecían los antibióticos a los que no hacía resistencia y a los que sí hacía resistencia, que fue como una buena noticia, por decirlo así, porque la mayoría de antibióticos respondía bien hacia la bacteria y no hacía resistencia. Entonces, pues sí le hicieron ese examen, pero la verdad ahorita sí no me acuerdo cómo se llama. Y lo que dice Camilo, sí, o sea, sí a mí sí me explicaron que cuando le hicieron allá el cultivo, como que miraban eso también, pero de todos modos le hicieron el examen, pues también por ser una bebé, porque ya estaba recién nacida y eso. sí, claro. Pero pues, no me acuerdo qué examen es el que le hicieron, pero Pues sí, y ya después pues, no lo vuelven puedes y le hacen los conseguir. cultivos para confirmar que sí. Me tocaría mañana revisar en todos los papeles que tengo de ella y sí lo tengo, sí te cuento. Dale y no lo compartes. Yo sí lo había escuchado, realmente no me acuerdo ahorita cómo se llama el examen, pero sí lo había escuchado. Aparte o bueno, es como el paso siguiente al cultivo, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Y también porque era una bacteria fuerte, entonces tenían que hacer eso para no aplicarle, como estamos diciendo, cualquier antibiótico que no le hacía nada, porque ya le pasó exactamente eso, o sea, le aplicaron, al principio le aplicaron, no me acuerdo, bueno, el antibiótico común que siempre aplican cuando descubren que hay una infección, porque ya tenía, en los exámenes que le salieron que tenía inflamación, bueno, que tenía una infección, y antes de hacer el cultivo le estaban aplicando ese antibiótico, pero la fiebre no le bajaba, y entonces por eso ellos dijeron, no, tenemos que esperar los cultivos porque para saber qué antibiótico le ponemos, porque pues es muy raro que la fiebre no le baje cuando ya hay un antibiótico formulado. Sí, eso puede pasar. Pues, cuando Y ese toda examen. esa resistencia, pues obviamente tiene que ver en todo lo que, en esos efectos que se están viviendo ahora en las personas. Profesor, y por lo menos cuando uno está en cirugía, a uno le aplican un antibiótico que se llama Pentapen, porque, porque en cirugía, bien sea, pues no sé si en los animales también, pero yo deduzco que también igual, porque en las cirugías uno, como el cuerpo está abierto, uno puede, así por más que esterilicen el lugar, uno mismo como que adquiere esas bacterias. Entonces, según lo que me decía el doctor, porque pues como le decía yo anteriormente, pues yo me retiré el año pasado en diciembre, pues por motivos de salud, porque yo tenía una fístula vesicovaginal que me quedó de una histerectomía que me hicieron, ¿sí? Sí. Entonces, yo venía con esos cuadros, ¿sí? Al tener yo ese orificio ahí, entonces yo mantenía con muchas infecciones de orina. Claro. Entonces, me las trataban, mejor dicho, cualquier cantidad, y ahí era donde me decían, no, es que ya la bacteria se volvió resistente a este antibiótico, toca aplicarle otro, y así sucesivamente. Por eso yo le decía que llega el momento donde la bacteria se vuelve resistente a ese fármaco, y por eso tienen que cambiarlo
sucesivamente. Yo en ese proceso duré 2 años hasta que por fin, gracias a Dios, ya cerraron el orificio y ya pues ya no tengo esos problemas de infección, porque pues eso, de tanto tener una infección urinarias, puede perder uno los riñones. Sí, sí, Y de eso hecho, es, de hecho, eh, en los individuos, igual en los animales como en las personas, cuando tienen una edad avanzada y se presentan alguna enfermedad crónica, las infecciones a veces no se muestran tan frecuentemente. Los síntomas de infección no se muestran tan frecuentemente. A veces, de pronto por ahí una fiebrecita o un aumento en la temperatura, pero ya, eh, mm, ¿qué más se puede presentar? Una infección urinaria. eh, profe, pero llega al punto donde uno ya no se manifiesta con fiebre. allá voy, o sea, allá voy. Y eso depende, pues obviamente depende de cada individuo, ¿no? Cada organismo es distinto y eso es así, pero las manifestaciones de sintomatología, eh, cuando se crea tanta resistencia, pues no se dan. Y eso es una de las, o de los factores que más causa muertes en todas las especies a nivel mundial. Em, porque no hay una manifestación sintomática, por supuesto, de una enfermedad. En los animales pasa con frecuencia y en las personas adultas también. Mm, y en los animales adultos, ¿no? Pasa con frecuencia o con más frecuencia. No quiere decir que en los jóvenes no pase, pero en los adultos pasa con más frecuencia. ¿Sí me dice entender eso último? ¿Sí? Ok. Entonces, volviendo al caso que estábamos tratando de hacer anteriormente, fíjense ustedes que pueden presentarse, estábamos hablando de una bacteria en los pulmones, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, una neumonía, y le pueden estar dando antibiótico y antibiótico al individuo como tal, y puede que eh, las bacterias que estén en los pulmones, por la humedad, por la temperatura, por la dificultad del antibiótico tener ese mecanismo de acción en los alveolos o donde esté situado, bueno, en los alveolos principalmente, esa bacteria, pues va a dificultar que ese fármaco actúe de la manera esperada en ese individuo. ¿Se acuerdan cuando vimos, creo que 2 o 3 slides antes, a este que tengo, que hablaba del efecto deseable y medible en el individuo? ¿Lo están viendo ahí? Y tiene relación, o creen ustedes que tiene relación con lo que les acabo de decir, el ejemplo que les acabo de decir. Hay una anemia, hay una anemia, no, sino, Neumonía. gracias, hay una neumonía, gracias. En el animal o en el individuo, bueno, en el animal, a causa de esa bacteria, que todavía no sabemos qué tipo de bacteria es, pero le estamos dando antibiótico al animal para tratar de bajar esas fiebres recurrentes. Pero fíjense que le pusimos el fármaco para la fiebre, para tratar de la fiebre, y su tiempo de acción en el organismo es 6 horas, 8 horas, qué sé yo. Bueno, 6 horas, hablemos las 6 horas.
y a la hora 5:30 o 5:15 ya se está produciendo fiebre otra vez en ese individuo. Entonces, fíjense en la correlación y la importancia de saber eh, qué es lo que nos está causando la fiebre, cómo lo vamos a tratar o a manejar y, por supuesto, cómo vamos a quitar esa fiebre o cómo vamos a eliminar ese patógeno o ese organismo patógeno que nos está causando la fiebre en nuestro paciente. Por supuesto que todos los fármacos no van a ser y actuar de la misma manera. En antibióticos, por supuesto que nos vamos a enfrentar a esa resistencia que existe y es algo que ustedes o que tenemos, todas las personas que tenemos o estamos ligadas a la medicina veterinaria y a la medicina como tal, es algo que tenemos que tener presente al momento de un tratamiento en nuestros pacientes. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Ok, Profe, yo tenía una pequeña duda. claro, dime. Digamos, o sea, obviamente cuando nos llega un paciente, digamos en este caso con fiebre, obviamente, digamos, mientras nosotros mandamos la prueba, digamos que puede tardar de 24 a 48 horas en llegar el resultado. Hay fármacos, digamos, ¿cómo decirlo? Como bases para tratar esos síntomas sin saber, digamos, qué puede hacer. O ya es muy, digamos, distinta esa parte. Claro, no, pues de hecho, pues están los AINES, ¿no? Que son los que vamos a utilizar o manejar para estos casos que se nos presenten. Pero ya cuando tengamos, y esto es para manejo, ¿no? Esto es un manejo mientras sabemos cómo debemos actuar puntualmente en el animal. Pero lo que yo les digo, o sea, se tienen que manejar, se tienen sí o sí que manejar estos pacientes con esta sintomatología para que no vaya a causar un efecto más severo en el animal. Acuérdense que hay enfermedades agudas y crónicas. ¿Tienen claros esos conceptos? Que las agudas son las que tienen como el tratamiento y las crónicas pues no. O sea, como que las agudas se pueden sí tratar con fármacos y con algún tipo de droga y las crónicas pues ya no tienen cura, ¿no? No. ¿Alguien más? Las agudas son como las que desencadenan, por ejemplo, si fuera como una falla renal aguda, como la que desencadena la falla renal, como la que provoca el fallo del órgano, podría decirse así. ¿Quién habló? Una pregunta, ¿quién Valentina habló? Montes. Valentina, acuérdate, Ok. por favor, Valentina, de tratar de poner el nombre para saber quién es el que habla. Pero Valentina, mira, o bueno, antes de todo, ¿alguien más quiere decir algo? Profe, las agudas son que se tratan a corto tiempo y las crónicas a largo tiempo. ¿Se tratan o se presentan? Pues se presenta igual las crónicas, pues sí, digamos que se presentan en periodos muy largos, puede ser de por vida. Ujú. Y las agudas, pues en corto, puede ser una gripa, ¿sí? Sí, ok. Pongamos un ejemplo. La manifestación de una enfermedad aguda versus la manifestación de una enfermedad crónica va a ser diferente. La manifestación es cuando empiezan a manifestarse o a presentarse esos síntomas en el organismo, ¿verdad? Entonces, aguda, el periodo de incubación de una enfermedad, vamos a hablar de un virus, ¿sí? Entonces, el periodo de incubación de un virus puede modificarse, o bueno, puede variar mejor. Perdón, puede variar en un individuo.
pero el periodo de incubación normalmente de un virus puede ser de 3 a 5 días, ¿sí? Y la manifestación clínica o la manifestación sintomatológica de esa enfermedad se puede dar después de esos 5 días o durante esos 5 días, ¿sí? La enfermedad crónica, una enfermedad crónica renal, vendría siendo una enfermedad que dentro del organismo vino a estar afectando a los riñones posiblemente en un mes, 2 meses. Es decir, ese organismo patógeno que está afectando esos riñones, ¿sí? Pues vino afectando hoy, pero la manifestación sintomatológica o la manifestación clínica puede ser en un mes o 2 meses. ¿Es claro el concepto? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de Sí, acuerdo? señor. Sí, señor. Sí, señor. Es eso, entonces, acuérdense que... Profe, disculpe, yo no me podría volver a explicar, qué pena. No, tranquila. ¿Quién no entendió? Valentina. Ok, vale, no hay problema. Entonces, la manifestación clínica o sintomatológica de una enfermedad aguda va a ser más rápida o se va a ver en menos tiempo o en un tiempo más corto que en una manifestación o en una enfermedad crónica, ¿sí? Es decir, hoy me enfermé de cualquier enfermedad. En una enfermedad aguda se me pueden presentar los síntomas mañana o pasado mañana, incluso hoy, ¿sí? Hoy entró ese agente patógeno que causó una enfermedad aguda en mi organismo y hoy me puedo presentar los síntomas clínicos o mañana o pasado mañana. Agudos, ¿ok? ¿Claro hasta ahí? Vale, Sí, señor. ok. Crónica. Hoy me enfermé, hoy entró ese agente patógeno a mi organismo, X, el agente patógeno que quieran llamar, X, vino, afectó algún organismo mío, o algún sistema, o algún órgano mío, pero mi manifestación va a ser en 15 días, en un mes o en 2 meses. Eso es crónico, ¿sí? Es decir, que con el tiempo, ese agente patógeno vino afectando ese órgano, pero la manifestación clínica se fue o se dio después. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Para todos, muchachos, ¿es claro? Sí, señor. Vale. Señor. Ok. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿O de algo? No, señor. Vale. Creo que ya van a ser las 8, si no estoy mal. Ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? Sí, señora, a las 8. Sí, señor, a las 8. Ok. Entonces, dejemos hasta ahí. Mañana seguimos. Dani, Santi, cualquier cosa, porfa, me cuentan. Y hablamos... ¿Hablamos qué? Hablamos ahora. Listo, profe. Hablamos mañana, perdón. Hablamos ahora, hablamos mañana. Les encargo, porfa, los datos. Y... no sé, no quedó nada más pendiente, ¿verdad? No. Listo. Chao, muchachos, que estén bien. Nos hablamos mañana. Chao, profe, Más gracias. tarde. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta mañana. Descanse. Que estén bien, gracias. Ahora cuelgo Bueno, la profe. clase en la plataforma de la U. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe. ¿Cómo, profe? Qué pena, no escuché. Ahora cuelgo el enlace de la clase grabada en la plataforma de la U.
Vale, profe, muchas gracias. Vale, chao.